Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos reunimos o congregamos nuevamente para meditar en la palabra del Señor. Hoy vamos a tener un tiempo para meditar en un pasaje de la palabra del Señor que está unido a lo último que estuvimos viendo la semana pasada y que tiene que ver con la acusación que los fariseos le hacen acerca de el poder con el cual el Señor Jesús expulsaba a los demonios. Y vamos a hablar también de lo que el Señor definió como el pecado imperdonable, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que vamos a tener un momento de oración y después vamos a pasar al texto que vamos a estar analizando en este día. Padre, nos congregamos en esta hora, Padre Celestial, para meditar en su palabra. Rogamos, Señor, su misericordia, su bendición, su amor, su bondad. Le pedimos, Señor, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos y aquellas personas, Padre, que puedan estar escuchando este video. Señor, que a través de su palabra usted pueda hablar a sus vidas, Padre. Que usted pueda edificar sus vidas en este día. Y que podamos ser bendecidos, fortalecidos, edificados por usted. Gracias les damos, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, porque tenemos su palabra, podemos leerla, podemos estudiarla y podemos aprender de ella. Le bendecimos a usted, Padre, y exaltamos su nombre. Y rogamos, Señor, que usted a través de su Espíritu Santo hable a nuestras vidas y revele su palabra a nuestros corazones. Porque solo usted, Señor, es el único que puede traer luz, puede traer, Señor, claridad, para que nuestro entendimiento, nuestra mente pueda comprender los misterios y todas las enseñanzas, Señor, que usted ha dejado en su palabra. Le bendecimos a usted, Padre, y rogamos, Señor, extienda usted su misericordia sobre nosotros, para poder así meditar en su palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. La semana pasada eh, estábamos leyendo en el capítulo 12 del libro de Mateo, el episodio cuando dice que al Señor Jesús le trajeron a un endemoniado, que dice el versículo 22 del capítulo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, ese pasaje nos habla de un tema que se produjo y que el Señor Jesús presentó, y que fue el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Reitero lo que muchas veces he dicho. No hay casualidades en lo que el Señor hace, en lo que Dios hace. Todo está dentro de un propósito soberano del Señor. Y en este episodio, en este pasaje, el Señor quiere mostrar una enseñanza tanto para los judíos de su tiempo como para nosotros. Ya había mostrado su autoridad sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre los demonios. Ahora el Señor quiere dejar en claro la fuente del poder
quién es el que obra en todas las cosas. Milagros, señales, prodigios, todo. En lo que el que verdaderamente debe llevarse la gloria de el reconocimiento y el reconocimiento de todo lo que podamos hacer. No podemos vanagloriarnos nosotros, los seres humanos. Es Dios el que debe recibir la gloria. Pero el Señor Jesús deja en claro quién es el que, o a través de quién Dios obra. Y eso es lo que este capítulo o este pasaje de Marcos capítulo 3, los versículos 20 al 30, que va a ser lo que vamos a estar viendo hoy, nos enseña. Y vamos a darle lectura. Y dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le atan, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Comenzamos dejando en claro que estamos hablando de la obra de Dios a través de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es más importante que el Padre ni que el Hijo. Eso es algo que tiene que quedar claro. El Espíritu Santo no es más importante que el Padre o que el Hijo. El Espíritu Santo tiene una labor, como he dicho en otras oportunidades, explicar la Trinidad de una manera tal de que quede clara y comprensible es imposible. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y cualquiera de los tres es soberano, es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Son Dios y no hay otra verdad. El Señor quiere dejar en claro de que todo, absolutamente todo lo que Dios hace, lo hace a través del Espíritu Santo. Y que el ser humano puede ser usado solo porque el Espíritu Santo está obrando a través de él. Dios se mueve de una manera soberana. Entonces, en el pasaje que nosotros acabamos de leer, se presenta un tema que es muy interesante. El pasaje que nosotros acabamos de leer nos habla de un evento que aconteció en la vida del Señor Jesucristo y que tiene que ver con el pecado que es imperdonable
Y el evento radicaba en que el Señor Jesús fue acusado de obrar o echar fuera demonios con el nombre de Satanás o con el poder de Satanás. Entonces, vamos a entrar a meditar en este tema. Al finalizar tanto este pasaje que nosotros acabamos de leer, el Señor dice que cualquiera que cometiera el pecado que Él ha descrito como blasfemia contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea, acá el Señor está presentando un pecado que no puede ser, no va a ser perdonado. Por lo tanto, Él deja en claro cuál es el único pecado que no puede ser perdonado. Y nos surge la interrogante. ¿Por qué un veredicto tan grave y definitivo? ¿Por qué tan tajante? ¿Por qué es tan grave este pecado? ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta oportunidad a través de este pasaje. Las enseñanzas, los milagros de sanidad y el poder que el Señor Jesús tenía para echar fuera demonios eran evidencias, eran pruebas inequívocas de que Jesús era el Mesías, que había sido anunciado por las Escrituras. Ya los he mencionado anteriormente, que la razón por la cual el Señor Jesús hacía milagros, prodigios y señales era para mostrar y, en cierta manera, exhibir sus credenciales que lo respaldaban y lo presentaban como el Mesías, que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces, todos esos milagros daban testimonio de que Él era el Mesías, como lo fue también para los apóstoles, que los milagros que ellos hicieron eran el respaldo de parte de Dios para sus vidas, de que ellos eran eh, enviados por el Señor, que eran hombres guiados por Dios. Ese era el propósito de los milagros del Señor. Entonces, ante estas evidencias, el pasaje que nosotros acabamos de leer eh, nos muestra dos reacciones. Versículo 20 dice, y se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. La reacción de los suyos, de sus coterráneos, de sus hermanos, de sus parientes, no se sabe si está hablando de la familia, está hablando de parte del pueblo, pero se identifica como cercanos a él. Estos que eran cercanos a él decían, está fuera de sí, está loco, o entendiendo de que quizás vieron con malos ojos el hecho de que el Señor Jesús haya dejado el taller de carpintero, haya dejado el trabajo que tenía en su casa y se haya abocado a recorrer los caminos hablando y predicando. Entonces, ellos pensaron que quizás, un poco especulando, que el Señor Jesús estaba loco, está fuera de sí, dijeron. La segunda reacción que se produce ante esta evidencia de los milagros y señales que el Señor había hecho, dice el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los escribas decían que tenía a Belzebú. Los fariseos, dice el versículo 22, que habían venido de Jerusalén. Eso nos hace creer que seguramente, como el Señor ya se había confrontado con muchos de los fariseos de Galilea, y vieron que ellos no fueron capaces de rebatirle o no fueron capaces de dejarlo en evidencia, apelaron a
los fariseos de Jerusalén, que eran supuestamente más importantes, más conocedores, más con mayor autoridad, para que vinieran y pudieran dejar en evidencia o dar una respuesta para explicar por qué razón o cómo Jesús hacía todas las cosas que hacía. Y ellos, más que ver las evidencias, ellos que seguramente ya traían su respuesta, y su respuesta era que el Señor Jesús obraba eh, respaldado o con el poder de Satanás. Entonces, eso nos lleva a entender eh, cómo nace este tema. Nace ante la reacción tanto de los suyos como de los fariseos ante las evidencias o las credenciales del Señor Jesús que tendrían que haber dejado en claro a toda la gente que Él era el Mesías. Pero como no fue esa la reacción de reconocerle como el Mesías, sino los suyos dice que lo consideraron que estaba loco, que estaba fuera de sí, y los fariseos que hablaba o obraba con el poder de Beelzebú. Entonces, ante el veredicto de los suyos, vemos que, como dije anteriormente, no sabemos si los suyos son su madre o sus hermanos, ya que no se menciona quiénes eran específicamente. O quizás fueron otras personas, como dije anteriormente, que venían de Nazaret y que eran parte del círculo con el cual el Señor Jesús se había relacionado en años anteriores. En Mateo capítulo 10, versículo 36, el Señor dice lo siguiente: y los enemigos del hombre serán los de su casa, dando a entender y mostrándonos una evidencia de una actitud que es común en el ser humano, que es el hecho de que cuando alguien ve que una persona cercana, conocido, empieza a comprometerse o a tener una mayor presencia, quizás a poder tener un mayor reconocimiento, se produce esa reacción de tratar de apocarlo o tratar de menoscabarlo, de dejarlo en evidencia, para que así eh, no, no, no sea reconocido como alguien especial. Por eso el Señor Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa, porque son los primeros que van a empezar a cuestionar cuando alguien busque al Señor o tenga una cercanía con el Señor o quiera comprometerse más allá con el Señor. Entonces, eso nos muestra precisamente lo que acabamos de ver, que en vez de tener el apoyo de sus cercanos, lo cuestionaban y lo estaban tratando de loco. Y eso es lo que muchas veces nosotros vemos hoy en día, como la gente que ven que una persona empieza a consagrarse, a tener una comunión con el Señor, a ser usado por el Señor, poco a poco empiezan a menoscabarlo, a tratarlo de loco, de fanático, etcétera. O sea, siempre viene esa como ese desnostar a las personas, porque obviamente no se entiende o no se comprende el propósito o lo que promueve a esta persona a actuar de esa manera o lo que está haciendo. A veces no se ve el respaldo de Dios, no se ve cuando las personas son usadas por el Señor. Y muchas veces se cuestiona o se les ignora. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que sus cercanos, ya sea su familia o sus cercanos, pensaran así? ¿Cuál fue la razón por la cual ellos pensaron así? Seguramente era por el hecho de, como dije anteriormente, o sea, él fue carpintero hasta los 30 años, él estuvo trabajando con su padre, mantuvo una vida tranquila, por así decirlo. Pero de un momento a otro, él deja su casa y se va al río Jordán y
Ahí es bautizado por Juan el Bautista, después se va al desierto, está 40 días en el desierto. De ahí, después de haber estado ese tiempo en el desierto, se va a Jerusalén y tiene su primera intervención, que es cuando él purifica el templo, cuando él destruye los, las mesas de los cambistas que estaban ahí, la, la, todos los animales los echa afuera y produce un impacto. Y después empieza la sanidad de los días de reposo, empiezan las predicaciones y todas esas cosas. Entonces, todo eso, de un momento a otro, él cambia su vida. De lo que estaba haciendo, en un momento cambia radicalmente, se transforma en una persona activa que empieza a tener una intervención en la sociedad, tanto en Jerusalén como en Galilea, y en los alrededores, y era tal el ímpetu o la pasión con la cual él trabajaba, que dice el pasaje que nosotros estamos viendo, que ni aún tiempo para comer tenían. O sea, era tal el training de trabajo, tal el training de, de, de pasión o de esfuerzo o de dedicación a su trabajo del Señor Jesús, que a veces ni tiempo para comer tenían. Y entonces eso hace que la familia diga, este se volvió loco, se puso fanático, perdió la razón. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho esa misma evaluación eh, hacia personas? Porque los vemos demasiado comprometidos con la iglesia, con la obra. Los vemos demasiado insertos en el trabajo y dejan de lado muchas otras cosas que nosotros consideramos o el resto considera que son importantes. Pero cuánto nos falta muchas veces de preguntar a Dios para que Él responda al respaldo. Si esto es de Dios, Señor, muéstrame. Si no es de Dios, ayúdanos para que podamos guiar o ayudar a esta persona. ¿Por qué pensaron que su comportamiento era de un loco? Porque era raro, extraño, no era normal, no era lo que él había hecho hasta ese momento. Y de pronto cambió radicalmente toda su acción, todo su diario vivir. El veredicto de los líderes religiosos. Marcos nos dice que estos escribas habían venido de Jerusalén. Y como dije anteriormente, eso nos habla de que los fariseos de Galilea se habían dado quizás por vencidos porque no habían podido rebatir al Señor Jesús. Entonces apelaron a fariseos de Jerusalén que eran más estudiosos, más con mayor autoridad, etcétera. O sea, quizás pensaron que por ser de Jerusalén ellos tenían una mayor autoridad, un mayor conocimiento que podían haber dejado en evidencia al Señor Jesús. Estos líderes tenían la responsabilidad de dar una explicación sobre las obras que el Señor Jesús hacía. Explicar por qué razón el Señor hacía esas obras. Ahora, los fariseos jamás pusieron en duda los milagros de Jesús. Nunca pusieron en duda el poder para echar fuera demonios, porque no lo podían hacer. Porque las evidencias eran rotundas, eran categóricas, era imposible para ellos negar que el Señor Jesús hacía milagros. Era imposible negar que el Señor Jesús echara fuera demonios. O sea, esas eran evidencias. Hoy en día, la gente puede negar que Jesús hacía milagros, o incluso pueden negar que el Señor Jesús resucitó o que murió. Y lo pueden negar. ¿Por qué? Porque estamos a 2000 años de distancia, han acontecido muchos eventos, ha pasado mucho tiempo y lograr traer las evidencias para comprobar eso es un poco más difícil. Se puede, pero es un poco más difícil. Pero en ese tiempo no. De hecho, eh, cuando los apóstoles comenzaron a predicar en el tiempo el libro de los Hechos, la gente no dudaba en la muerte del Señor Jesús, no dudaba en la obra del Señor Jesús. Lo que dudaban y lo que cuestionaban era la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eran hechos evidentes. Y el Señor Jesús, los apóstoles daban evidencias
de la resurrección del Señor Jesús. Y la gente aceptaba esas evidencias porque eran reales. Ahora, el hecho de que ellos no pudieran negar los milagros de Jesús, no pudieran negar el poder para echar fuera demonios, no quiere decir que ellos iban a aceptar que Jesús era el Mesías. O sea, ellos aceptaban y reconocían que Jesús hacía milagros, que echaba fuera demonios, pero lo que no hicieron fue aceptar que Jesús era el Mesías. Y ese era el problema. Entonces, ¿cómo ellos podían, sin dejar de reconocer los milagros que Jesús hacía, el poder que él tenía, pero no reconocer que él era el Mesías, cuando las profecías habían dicho que precisamente esas eran las evidencias de que, de la venida del Mesías, que él iba a hacer milagros, iba a sanar a los enfermos, iba a echar fuera demonios, etc. El profeta Isaías lo había dicho. Entonces, ellos se enfrentan a esta encrucijada. Tenían que demostrar que Jesús no era el Mesías, pero sin dejar de reconocer lo que era evidente. Entonces, para eso, ellos inventan una explicación. Le acusaron de estar endemoniado y de hacer sus milagros en colaboración con el mismo Satanás. Entonces, inventan una teoría para avalar lo que ellos querían avalar, que Jesús sí hacía milagros, pero que no era el Mesías. Hoy en día tenemos la misma estrategia. Se inventan teorías como el relativismo para avalar el cuestionar los mandatos de Dios. Se tenían que inventar teorías como la evolución para negar el creacionismo, para poder eliminar la enseñanza de la creación. ¿Por qué? Porque el hombre prefiere creer cualquier cosa menos la verdad. Está dispuesto a creer cualquier, con el permiso de todos, cualquier tontería, cualquier locura, antes que aceptar la verdad. Y los fariseos estaban haciendo eso. Por eso que el apóstol Pablo dice que ellos, creyendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque en su sabiduría empezaron a hablar necedades. ¿Cómo puedo cerrarme a la verdad que es evidente y creer una mentira que ni siquiera puede ser respaldada? En Juan capítulo 3, versículo 19 al 20 dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El apóstol Juan nos deja en claro cuál es la razón para la cual el ser humano se niega a aceptar la verdad y prefiere creer cualquier necedad, cualquier locura, cualquier cosa, aunque sea una mentira. ¿Por qué? Porque necesitan negar esa verdad que los condena y creer cualquier cosa que no los condene. Ahora, Jesús muestra lo absurdo de la acusación de los escribas. El Señor Jesús hace una explicación de lo absurdo de la teoría de los fariseos. Lo que los escribas dijeron no tenía sentido. No era más que un intento absurdo de negar lo evidente, lo que era innegable. Entonces, como Jesús no estaba aliado con Satanás, sino que por el contrario se oponía, incluso lo había sometido. Él había triunfado sobre Satanás en el desierto. Entonces,
para demostrar que él no estaba en comunión con Satanás, para demostrar que él estaba en contra de Satanás, para demostrar que él incluso había vencido a Satanás. Él usa dos ilustraciones que vamos a pasar a ver. En el versículo 23 dice, habiéndolos llamado, les decía en parábola. Y comienza con la primera pregunta. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y esto nos lleva a la primera ilustración que él usa. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa, dice el versículo 25, está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. La primera ilustración es que un reino no puede estar dividido. Deja en claro el Señor Jesús que no puede haber una dualidad en un reino. Un reino debe tener una sola mirada, una sola cabeza que guíe y los demás obedezcan. No pueden haber contradicciones dentro de ese reino. Dice, Cristo compara el reino espiritual de Satanás con un reino humano, con el fin de resaltar la insensatez de la idea presentada por los escribas. Es imposible, le dice el Señor, que un reino pueda estar dividido. O sea, es imposible que yo pueda obrar con el poder de Satanás para echar fuera a los servidores de Satanás que están controlando a la persona. No puede haber esa dualidad. No puede producirse esa contrariedad, contradicción. Este mundo no es el escenario de una división dentro del reino de Satanás. Este es el escenario de un terrible conflicto entre el poder del mal, que es Satanás, y el poder de Dios, entre el reino de Cristo y el de las tinieblas. No es que en este reino, dice, haya una división en el reino de Satanás, sino que hay dos fuerzas. El bien, que es confrontado con el mal. Satanás está gobernando o reinando el mal y Dios es el que dirige lo que es bueno. Y la segunda ilustración que el Señor usa dice, ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le atan. Versículo 27. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Lo que no tiene sentido es que el dueño de la casa preste su ayuda al ladrón para que le robe. Y eso es lo que el Señor está diciendo. No tiene sentido que Satanás me dé de su poder para derrotar a sus servidores que están cumpliendo la tarea que les ha sido encomendada. No hay lógica en eso. En Isaías capítulo 49, versículos 24 y 25, hay una exposición acerca de algo muy parecido. Dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. El profeta Isaías está dejando en claro que no puede haber una ayuda del mismo reino para liberar a enemigos. ¿Será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Sí, pero será rescatado y será quitado por quien es su contrincante, su enemigo, en este caso,
Dios. No se puede pensar que Satanás le va a ceder de su poder a alguien para que precisamente le quite su gloria, su reconocimiento. Jesús había encontrado al hombre fuerte, Satanás, y allí en el desierto lo había vencido. En Marcos capítulo 1, versículo 13, nos dice eso. Él había vencido a Satanás de tal manera que había dado evidencia de que él no estaba. Si él hubiese estado a favor de Satanás o en complot con Satanás, hubiese aceptado la última tentación, pero no la aceptó, sino que reprendió a Satanás. Desde entonces, el Señor Jesús había recorrido toda aquella región, estropeando, frustrando y anulando sus malévolas obras. Lo vemos en Marcos capítulo 1, versículos 23 al 26, Marcos 1, 34, Marcos 3, 11, 12, en donde se nos habla de que el Señor iba y echaba fuera demonios, que Él iba y confrontaba las obras de las tinieblas. Entonces Él había dado evidencias de que estaba en contra de Satanás y de sus obras. Por lo tanto, no se podía afirmar semejante cosa de que Él estaba obrando con el poder de Satanás. En Primera de Juan 3, 8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahí nos deja en claro a nosotros que el Señor Jesús no estaba de acuerdo con Satanás y que Él había venido precisamente a lo contrario, a detener las obras del enemigo. Ahora, el Señor enjuicia a los escribas por lo que ellos habían hecho. Ellos habían ofendido al Espíritu Santo. Los fariseos conocían de primera mano que todo el ministerio de Jesús era una demostración directa y clara de la obra del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que obraba en milagros, sanidades, prodigios y señales. Juan capítulo 3, versículo 2 nos dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí, ese fue Nicodemo. Él era un principal, un hombre, un maestro. Por lo tanto, lo que él le dice al Señor Jesús era un pensamiento que se hablaba en ese círculo de maestros, de rabí, que reconocían que el Señor Jesús no podía ser un hombre común y corriente, sino que tenía que ser un maestro, un rabí, porque nadie puede hacer estas señales, dice Nicodemo, si no está Dios con él. Entonces, los fariseos, los escribas y los fariseos sabían que el Señor Jesús actuaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, le trataron de la peor forma posible. Dijeron que estaba endemoniado y que era un aliado del mismo Belcebú. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos, tratando de negar lo que era evidente, lo que era innegable, le inventaron una acusación falsa. Le dijeron que no era el Espíritu Santo el que estaba obrando en él, sino que era un espíritu de Satanás. ¿Y por qué era tan grave eso? Porque estaban negando la obra del Espíritu Santo. Estaban negando el actuar del Espíritu Santo. ¿Por qué dijo Jesús que este pecado no será jamás perdonado? Pero sí todos los demás. Porque este pecado, negar la obra del Espíritu Santo,
o atribuirle la obra del Espíritu Santo a otras cosas, a otros, solo nace de un corazón que está rebelado contra Dios, de un corazón que no tiene ninguna intención de abrirse para escuchar la verdad. Este es un corazón que es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque quiere creer cualquier cosa menos la verdad. Se cierra y se niega a escuchar la verdad. Ahora fijémonos cómo Jesús llamó a este pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo, la injuria contra el Espíritu Santo. Es negar la obra del Espíritu Santo, es atribuirle la obra del Espíritu Santo a otro ser. Es como cuando la persona se atribuye el milagro de sanidad. Cuando alguien ora por un enfermo y este se sana, y esa persona se atribuye ese milagro diciendo, yo lo sané. Está injuriando al Espíritu Santo, está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque está negando la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús está dejando en claro que no, el Espíritu Santo no era más importante que Él, pero en ese momento, Él había venido a este mundo para ser injuriado, para ser insultado, rechazado, para ser crucificado. El propósito, porque Él había venido como cordero para morir por los pecados de la humanidad. Entonces, que lo ofendieran a Él, que se levantaran contra Él, era parte del propósito que Dios tenía. Pero Él deja en claro que lo que el hombre no puede hacer es negar la obra del Espíritu Santo o atribuírsela a otra persona o otra fuerza, o atribuírselo a sí mismo. Por eso que nosotros nunca podemos olvidarnos de que sea que respiremos o no, que cualquier cosa que podamos nosotros hacer, eso es obra del Espíritu Santo. Y alguien dirá, pero eso solo para los creyentes. No. El Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. El Espíritu Santo obra. Obra. No solo en aquellos que le dejan obrar. Él obra simplemente. No depende de mi voluntad, no depende de si yo le permito o no le permito. Él lo hace. Pero sí, yo puedo blasfemar contra el Espíritu Santo al negar la obra del Espíritu Santo y atribuírmela a mí o atribuírsela a otra persona o a otro ser. Ahí yo estoy blasfemando, estoy injuriando al Espíritu Santo. ¿Por qué se refirió a este pecado de esta manera? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el corazón del Evangelio. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Una conversión se produce solo por la obra del Espíritu Santo en la persona. Una sanidad se produce solo por la obra del Espíritu Santo en la persona. Que usted y yo nos levantemos cada día se produce solo por la obra del Espíritu Santo. Las capacidades, los conocimientos y los lugares, lo que logremos en nuestra vida, se produce solo por la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien dice, yo me he ganado todo lo que tengo, he trabajado toda mi vida. Si no fuera por mi trabajo, si no fuera por mi esfuerzo, no tendría nada.
está negando la obra del Espíritu Santo. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, nada podría hacer. Nada. Esteban, antes de morir, dijo las siguientes palabras en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistís. No quiere decir que yo me opongo a que el Espíritu Santo obre en mí y el Espíritu Santo no puede obrar en mí o a través de mí porque yo me opongo. No. Cuando Esteban habla de resistir al Espíritu Santo, está dando a entender que las personas se resisten o niegan la existencia, la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo obra, pero el hombre o la mujer niega que es el Espíritu Santo el que obró, niega que es el Espíritu Santo el que hizo la obra en su vida, o el que actuó a través de su vida, o el que le permitió alcanzar tal o cual cosa. Y Esteban les dice, ustedes son duros de entendimiento y su corazón no se ha humillado al Dios verdadero. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál era la obra del Espíritu Santo que ellos estaban resistiendo? En las Escrituras, el Espíritu Santo tiene dos funciones principales: revelar la verdad de Dios a las personas y capacitar a las personas para hacer la obra de Dios. Revelar la verdad de Dios a las personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que inspiró a los santos hombres de Dios para que pudieran escribir lo que nosotros tenemos como la Escritura. Y es Él el que puede revelar el mensaje, la palabra de Dios a nuestras vidas. Por eso que es tan importante que antes de que nosotros abramos la Biblia, pidámosle al Señor que a través de su Espíritu Santo Él revele su palabra a nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo Él abra nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra. El Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Y el Espíritu Santo es el que revela la verdad de Dios a las personas, a nosotros. Pero también es el que capacita a las personas para hacer la obra de Dios. Es Él el que ejerce, el que obra a través de nosotros. Si hoy en día usted y yo podemos hacer algo, es solo porque el Espíritu Santo está con nosotros, obra en nuestras vidas. Cualquier cosa que hagamos es solo porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Cuando acusaron a Jesús de estar endemoniado, estaban resistiendo la revelación que el Espíritu Santo estaba dando acerca del Señor Jesucristo y de la naturaleza de sus obras. Ellos le estaban atribuyendo a Satanás lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Ellos tendrían que haber entendido que Jesús era el Mesías y el Espíritu Santo estaba revelando eso a través de los prodigios, las señales. Pero ellos negaron eso y le atribuyeron esas obras a Satanás. Juan capítulo 16 versículos 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor dice,
de pecado porque no creen en mí. No creen en mí. Y el Espíritu Santo va a venir y les va a convencer que por no creer en el Señor Jesús están pecando. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dará testimonio y dirá y nos hará entender que el Señor Jesús fue a preparar un lugar para nosotros y que nosotros podremos estar en la presencia del Señor porque hemos creído en Él y porque la obra de Él en nuestro favor se hizo realidad. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de juicio porque el Espíritu Santo traerá a nuestros corazones esa convicción de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos sido limpiados de nuestros pecados, que ya no somos deudores delante de Dios. ¿Qué más podría hacer Dios para convencerles de su pecado y llevarles al arrepentimiento y al perdón? ¿Qué más podría hacer Dios? Si ya más que eso no se puede. Por eso que ese pecado es imperdonable. El Espíritu Santo había presentado delante de ellos el testimonio más claro posible de la persona de Cristo. Si ellos lo rechazaban conscientemente, no había nada más que Dios pudiera hacer, que Dios les pudiera ofrecer. No había nada que Dios pudiese hacer. Ya era imposible. No muestra lo limitado, el límite de Dios, muestra la dureza del corazón del hombre. No está diciendo que podía hacerse algo más, pero Dios no lo podía hacer, no. Está diciendo que ya no hay nada más que se pueda hacer, o sea, ya se hizo todo, como cuando Jesús murió en la cruz, consumado es, o sea, no hay nada más que hacer, todo ya fue consumado, todo fue pagado. O sea, ya no hay nada más que se pueda hacer para convencer al hombre de su condición. ¿Qué más podía hacer Dios contra eso? Por eso, ante esa dureza de corazón, ante la dureza del corazón que cierra la puerta definitivamente al Espíritu Santo, el hombre se niega a creer, a atribuir, a reconocer la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que lo lleva a experimentar este castigo, este no ser perdonado. ¿Por qué? Y porque simplemente no le interesa conocer a Dios. No quiere conocer a Dios. Ahora, hay algunas consideraciones sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo que debemos tener claras. Ahora, primero, pecar contra el Espíritu Santo no es una acción o afirmación aislada, sino una actitud firme de hostilidad abierta hacia Dios que rechaza su poder salvador. No estamos hablando que blasfemar contra el Espíritu Santo es una acción que uno va a hacer de pronto, sin querer, no. Blasfemar, injuriar al Espíritu Santo implica que yo me rebelo contra Dios abiertamente y conscientemente yo niego la existencia de Dios, la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y le atribuyo al sol, a la luna, a la tierra, a las estrellas y a cualquier cosa lo que solo el Espíritu Santo hace. Por lo tanto, yo no blasfemo contra el Espíritu Santo cuando, volviendo un poco a lo que decía anteriormente, cuando yo veo a una persona que es usada por el Señor y cuestiono que
que esa persona sea de Dios. No, yo no estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Yo blasfemo contra el Espíritu Santo cuando abiertamente yo o cualquiera niega la obra del Espíritu Santo, niega la existencia de Dios. En Números capítulo 15, versículos 30 y 31 nos dice, más la persona que hiciera algo con soberbia, hacia el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Ahí nos deja en claro que lo que el Señor castiga no es un descuido, es directamente una rebeldía abierta contra Dios. Alguien que ni desobedece la palabra de Dios abiertamente, niega la obra, la autoridad y el poder de Dios abiertamente y la obra del Espíritu Santo abiertamente. Este versículo ha preocupado a muchos creyentes, quienes temen quizás haber cometido este pecado que es imperdonable. Pero hay que dejar en claro que si usted y yo tenemos temor de cometer este pecado y sentimos en nuestro corazón un gran temor de ofender a Dios, es imposible que podamos cometer este pecado. Porque este pecado lo comete un corazón insensible a Dios, un corazón endurecido que no le importa lo que Dios diga, haga o piense de su vida. En 1 Juan 4:1 nos dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto es lo que hacía mención de antes. Yo no blasfemo contra el Espíritu Santo cuando cuestiono a alguien, cuando lo veo hacer cosas, o milagros, etcétera, etcétera. Yo al cuestionar que sea de Dios, no estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Simplemente estoy haciendo lo que dice Primera de Juan. Estoy probando los espíritus. ¿Por qué? Porque alguien puede obrar, sí, usados por el enemigo. Alguien puede hacerlo con la intención de destruir más que de edificar. Por lo tanto, debo probar los espíritus y ver si son consecuentes con lo que la palabra dice. Blasfemar es hablar mal de Dios, es rebajar su dignidad deliberadamente, es insultarle, es desafiar abiertamente a Dios. El Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal, como algunos dicen. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, como dije al comienzo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Yo no puedo menoscabar a ninguno de los tres, ni ponerlos en un mayor o en un menor grado a ninguno de los tres. ¿Por qué? Porque los tres son Dios. Y el Espíritu Santo, ese es el que obra, el que actúa. Y ha actuado y actuará por la eternidad. El Espíritu Santo es Dios, por eso la blasfemia contra Él es un pecado muy grave. Se está hablando, blasfemando, injuriando a Dios. Por eso es grave. Desafiando a Dios. Negando a Dios. Para blasfemar contra el Espíritu Santo no es necesario ser un depravado moral y estar inmerso en todos los vicios posibles. ¿Por qué? Porque no necesariamente alguien que blasfema contra el Espíritu Santo es solo aquel que comete los pecados y los delitos más grandes. Una persona puede blasfemar contra el Espíritu Santo y ser una buena persona a los ojos humanos. Puede ser una persona que da
ayuda a los necesitados, que está preocupado por su prójimo, que hace muchas buenas obras, pero lo hace con el único fin de ser reconocido, de recibir la gloria, el reconocimiento, de que la gente reconozca que Él es el que hizo tal o cual cosa. Al hacer eso está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque se está adueñando de una gloria que no le pertenece. Se está adueñando de algo que no le pertenece. Como dije anteriormente, el Espíritu Santo obra en las personas y a través de las personas, sean cristianas o no cristianas. Porque todo lo bueno, todo lo buen nombre, todo lo de digno de alabanza, eso proviene de Dios y es ejecutado por Dios a través del Espíritu Santo. El Señor dijo que es reo de juicio eterno. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que aquellos que le sirvan irán a vida eterna y aquellos que no irán a condenación eterna. Y una persona que niega a Dios, que se rebela contra Dios, que rechaza a Dios, no tiene otro futuro sino la condenación eterna. No hay otra opción. Por eso el Señor dijo que es reo de juicio eterno. Algunas preguntas que quiero dejar para que repasen esto que hemos visto y cualquier duda, cualquier pregunta, usted puede hacerla llegar por mensaje, por Messenger, como usted quiera. Primero, ¿por qué querían prender a Jesús lo suyo? Segundo, ¿qué podemos aprender del hecho de que Jesús fuera incomprendido por lo suyo? Tercero, ¿cuál fue el veredicto al que llegaron los escribas sobre Jesús? Comente si le parece correcto y explique sus razones. Cuarto, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué no hay perdón para ese pecado? Quinto, nuestro texto habla del infierno. Busque otros 3 lugares en la Biblia donde se trate también de él. No olvide transcribir las citas bíblicas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guíe en este caminar. Insisto, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta que usted tenga, me la puede hacer llegar. Y que el Señor nos bendiga, nos ayude. Que el Señor obre en nuestras vidas para que siempre reconozcamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Es solo Él. Nadie más que Él. Que el Señor les bendiga. Durante esta semana, si Dios así lo permite, el próximo miércoles volveremos a reunirnos. Y mientras tanto, que el Señor extienda su mano de amor y de misericordia sobre su vida, traiga paz a sus hogares, a sus corazones, y permita que usted pueda buscarle a Él de todo corazón. Muchas bendiciones.